En las próximas clases vamos a aprender a encontrar ecuaciones de rectas y planos en el espacio, a encontrar ángulos entre rectas o entre planos, utilizando todo lo que ya sabemos sobre vectores. Tenemos la siguiente situación: un vector u y un punto p sub 0. Nosotros queremos encontrar la ecuación de la recta que sea paralela al vector u y que pase por el punto p sub 0, es decir, la ecuación de esta recta. Para eso vamos a recordar el producto de un vector por un escalar. Recordemos que cuando multiplicábamos un vector por un escalar, obteníamos vectores paralelos al vector u con distintos módulos. Esos vectores que vamos obteniendo al multiplicar u por diferentes escalares son vectores que están sobre la misma recta de acción de u en un sentido o en otro, dependiendo del signo del escalar. Entonces, lo que nosotros necesitamos es generar esa recta a partir de u, pero que pase por el punto p sub 0. Lo mismo pasa en R cubo. Tengo un vector u, un punto p sub 0 y queremos la recta que pasa por p sub 0 y es paralela al vector u. Si multiplicamos el vector u por distintos escalares, vamos obteniendo todos los vectores que están sobre la misma recta de acción de u en un sentido o en el otro. El razonamiento que vamos a seguir es el siguiente. Nosotros queremos la ecuación de la recta que pasa por p sub 0 y que es paralela al vector u. Entonces vamos a elegir un punto P de la recta cualquiera, un punto genérico, y vamos a conseguir el vector p sub 0p, que sabemos que tiene que ser paralelo a u, cualquiera sea p. No importa, no nos importa ahora cuál es p. Un p es un punto genérico de la recta. Y vamos a plantear esa condición de paralelismo entre los vectores u y p sub 0p. Y si el vector p sub 0p es paralelo al vector u, entonces podemos decir que p sub 0p es igual a un lambda, a un escalar real, por el vector u, para cualquier lambda que pertenece a los reales. Y esta es la ecuación vectorial de la recta o vectorial paramétrica de la recta en R cuadrado. El parámetro sería lambda. Ahora veamos otra forma de expresar esta ecuación. En el gráfico podemos observar que el vector o p sub 0 más el vector p sub 0p es igual al vector op. Vamos a escribirlo. El vector op es la resultante de sumar op sub 0 más p sub 0p. Pero sabemos que el vector p sub 0p es lambda por u, porque es paralelo a u. Entonces, otra forma de expresar esta ecuación sería op igual a op sub 0 más lambda por u. Y esta es otra forma de expresar la ecuación vectorial paramétrica de la recta. Pero trabajemos un poco más esta ecuación en función de las componentes del vector OP y del vector OP sub 0. El punto P tiene coordenadas x, y, P sub 0 es x0 y 0 y el vector U es ux, uy. Entonces, OP, el vector OP tendría las componentes de P, porque O es el origen. Entonces, el vector OP tiene componentes x, y. El vector OP sub 0 tiene las componentes de P sub 0 más lambda por el vector U. Vamos a operar en el segundo miembro y entonces tendríamos xy igual a x sub 0 más lambda por u sub x y sub 0. Y si estos vectores son iguales, si estoy diciendo que el vector xy es igual al vector x0 más lambda por ux y 0 más lambda por ui, significa que x
es igual a la primer componente del vector y y es igual a la segunda componente del vector. Vamos a escribirlo de esta forma: x igual a x sub 0 más lambda por ux e y sub 0 más lambda por u sub i. Y estas son las ecuaciones cartesianas paramétricas de la recta en R cuadrado. Ustedes pueden observar que si la recta estuviera en el espacio, los puntos tendrían coordenadas x0 y 0z0, el punto P, x y z, y también el vector 3 componentes, con lo cual la ecuación vectorial quedaría exactamente igual, expresada, pero las paramétricas serían y en el espacio nos quedarían estas, las ecuaciones cartesianas paramétricas, que es la forma más adecuada de expresar la ecuación de una recta en el espacio. En el plano se suele usar la pendiente y la ordenada al origen para escribir la ecuación de una recta. Sin embargo, en el espacio esta es la manera más adecuada. Y ahora vamos a trabajar un poquito más estas ecuaciones para obtener otra forma de la ecuación de la recta. Y para eso vamos a despejar el parámetro lambda de las tres ecuaciones o de las dos ecuaciones del plano, y entonces nos quedaría así. Despejamos lambda de las tres ecuaciones y es evidente que como el lambda es el mismo para las tres, x menos x0 sobre ux es igual a y menos y0 sobre ui igual a z menos z0 sobre u sub z. Y así obtenemos otra forma de expresar la ecuación de la recta en el espacio, y esta es la ecuación simétrica de la recta en R cubo, siempre y cuando las componentes del vector u sean todas distintas de 0. Y observen que u sub x, u sub y y u sub z son las componentes del vector paralelo a la recta. Quiere decir que cuando tenemos esta ecuación de la recta, sabemos que los denominadores son las componentes del vector paralelo a la misma. Y los cosenos directores, es decir, que tenemos los números directores y los cosenos directores de la recta. Resumiendo, tenemos la ecuación vectorial de la recta cuando nos dan como dato un vector paralelo y un punto que pertenece a la recta. Ya sea en el plano o en el espacio, tenemos las ecuaciones vectoriales paramétricas de la recta. Luego tenemos las ecuaciones cartesianas de la recta en R cuadrado o en R cubo. Y las ecuaciones cartesianas simétricas de la recta en R cuadrado nos quedaría de esta manera y en R cubo. Siempre y cuando las componentes del vector u sean todas distintas de 0. Pero veamos un ejemplo. Tenemos en el espacio un vector u y un punto A. Vamos a encontrar la ecuación de la recta que pase por el punto A y sea paralela al vector u. El vector u tiene componentes 3, 3, 1 y el punto menos 1, 2, 2. Vamos a escribir entonces la primera ecuación vectorial paramétrica de la recta. Entonces, el vector OP sería OP sub 0, que tiene coordenadas menos 1, 2, 2, más lambda por las componentes de u. Y a este vector ustedes también van a ver, se lo suele nombrar con una sola letra, una X mayúscula, que tendría las componentes X y Z, ¿verdad? Entonces es menos 1, 2, 2, más lambda por 3, 3, 1. Esa sería la ecuación vectorial paramétrica de esa recta. Las ecuaciones cartesianas paramétricas de la recta serían x es igual a menos 1 más lambda por 3.
menos 1 más lambda por 3 o 3 lambda. La y sería 2 más 3 lambda y la z 2 más lambda. Ecuaciones cartesianas paramétricas de esa recta. Y las ecuaciones simétricas, x menos la x del punto, es decir, x más 1, sobre 3, que es la primer componente del vector u, igual a y menos 2, sobre la segunda componente, que es 3, igual a z menos 2, sobre la tercer componente, que es 1. Y esa sería la ecuación simétrica de esa recta. Veamos la gráfica. Y aquí básicamente lo que les quería mostrar es, además del gráfico, la manera en que GeoGebra, que es la aplicación que estoy utilizando ahora, expresa la ecuación de la recta en el espacio. Observen, x igual al punto, a las coordenadas del punto A en este caso, más lambda por las componentes del vector v.